Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. De la tarde con 6 minutos. ¿Qué tal? Bienvenidos a Matices, este espacio de Radio Monumental, que es una producción del Departamento de Noticias, en el que profundizamos en los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Hoy arrancando semana, que por cierto es una semana donde solo tenemos 3 matices a lo largo de la semana en un horario diferido, porque producto de la transmisión de la Eurocopa y de la Copa América, entonces tenemos algunas variaciones de horario. Esta semana solo tendremos matices hoy lunes, el jueves y el viernes. Hoy lunes estarán los representantes de la Cámara Nacional de Transportes aquí con nosotros en Matices. El jueves estará doña... se me fue el apellido de la diputada de doña Carla Prendas, la diputada de Liberación Nacional por Punta Arenas, estará aquí con nosotros. Y el viernes estará don Enrique Rojas Franco, el nuevo precandidato de Liberación Nacional, con nosotros aquí en Matices. Pero bueno, hoy el tema sin duda será transportes. Voy a saludar a nuestros invitados, don Orlando Santiago a mi izquierda, para la gente que nos está viendo en Canal 2. Él es gerente del Grupo ATD, pero por supuesto miembro de la Junta Directiva de la Cámara Nacional de Transporte. Don Orlando, bienvenido a Matices. Muchas gracias por el espacio. Don Asdrúbal Fallas, también representante de la Cámara y del Foro Nacional. Don Asdrúbal, bienvenido, ¿qué tal? Gracias, muy amable, un saludo para todos los radioescuchas. Y don Eimer Castro. Don Eimer, bienvenido. Hola, muchas gracias. Muchas gracias a los tres por estar aquí en un tema de tantísima actualidad, que tal vez es uno de los temas más polémicos en alguna medida, actuales, porque siempre tiene actualidad, y en medio de una coyuntura además muy interesante. En las últimas semanas hemos visto un colapso prácticamente de la red vial nacional, tal vez agravada, pero el colapso viene desde hace muchos años, don Orlando. Y ahí, bueno, ahorita hablamos de las propuestas del Ejecutivo. Empecemos por un tema macro, que es la situación vial costarricense, don Orlando. Sí, nosotros creemos o prácticamente estamos seguros de que falta inversión en obra pública, en obra vial. Si bien es cierto, hay algunas campañas, por así decir, que cierta parte del Ejecutivo ha hecho diciendo que los buses llenamos las calles, pues creemos que es falso. Lo que hemos podido ver es un crecimiento de la flota de vehículos particulares y privados exagerado, enorme, contra el crecimiento que ha tenido la flota de autobuses, principalmente en el área metropolitana. ¿Cuánto ha crecido la flota de autobuses? Para justificar ese argumento. Mire, la flota de autobuses, con todo lo que podríamos decir, las alianzas estratégicas, la consolidación de grupos empresariales en la parte de transporte público, quizás tal vez los compañeros don Asdrúbal y don Edmer me ayudan también, pero un 2-3% tal vez es lo que ha crecido la flota de autobuses. Don Asdrúbal. Sí, gracias. Vamos a ver, el 70% de la población se mueve en autobús, y lamentablemente el otro 30% es el que está causando es parte del congestionamiento vial, que es el transporte privado. Y para hacer una pequeña comparación, en Costa Rica, en ruta regular, lo que tenemos son registrados 4.800 autobuses versus 2 millones y resto de vehículos particulares que están registrados a nivel nacional. Esto nos deja una clara idea de dónde está el problema del congestionamiento vial. La utilización del transporte público es la respuesta a los problemas que sufre nuestra sociedad en este momento en temas de congestionamiento, que están atacando tanto a la salud pública como a la factura petrolera del país. Déjeme matizar un momento la posición para arrancar, digamos, claros en lo que ustedes piensan. Bueno, creo que los números son claros: 4.800 buses, 2 millones y pico de vehículos privados, pero ustedes sostienen entonces que el problema de las presas no es responsabilidad en cero de los autobuseros, ¿no, Orlando? Así es, no es responsabilidad cero, no es responsabilidad de los autobuses. Vamos a ver, uno de los grandes indicadores de que no es responsabilidad nuestra es que, por ejemplo, las flotas de las empresas prácticamente tienen un promedio de vida de 5 años.
Desde el año 2000 las empresas se han preocupado por venir renovando las flotas. Hay empresas con flotas muy nuevas, el caso de Don Asdrúbal, que está estrenando una flota bastante importante. Nuestro grupo empresarial estrena dentro de 2 meses una flota, y los promedios de edad andan en esos 5 años, 6 meses, 5 años, 9 meses, son los promedios de edad de la flota. Nosotros hemos hecho todo lo posible por modernizar la flota, por unidades más ágiles, con mejor capacidad, para disminuir exactamente el número de unidades que ingresan a San José dentro de lo que nos permite la operación de transporte, ser eficientes con el servicio que debemos brindarle a los usuarios, que nuestra preocupación al final y al cabo son nuestros usuarios, que son nuestros clientes. Sí, don Eimer, no sé si quería agregar algo a esta altura. No, por supuesto, agregarles, acotar a lo que dice Asdrúbal y don Orlando, principalmente basados en esa muestra del 70%, 30%, que efectivamente el 70% de los usuarios se mueven en autobús, el 30% se mueven en un servicio privado, pero ese 30% en la estructura vial ocupa un 70% del espacio y apenas los buses un 30%. Entonces es ahí donde nosotros vemos que efectivamente el servicio de buses es mucho más efectivo, porque podemos decirlo, 5 carros, donde abarcan 5 personas, cabe un autobús que lleva 80 personas. Sí, vamos a ver. Don Orlando apuntaba un dato interesante: 5.6 es la edad promedio en área metropolitana. Si nos vamos al total país, estamos dando un 7.4 edad promedio del país, 5.6 área metropolitana, versus 16 años la edad promedio del parque vehicular de nuestro país. Eso nos da un contraste claro de lo que está pasando, de que realmente el sector transporte, y aquí vamos a hacer también una observación: el sector transporte tiene la flota más joven a nivel quizás latinoamericano, y tenemos la mejor estructura de transporte a nivel centroamericano, a pesar de que tenemos una de las peores infraestructuras a nivel centroamericano. Eso hay que apuntarlo, porque a veces se malentiende el aporte de transporte público a la sociedad. Vemos, por ejemplo, la utilización de carreteras. Se dice que es sacar los buses de la parada, de que no recojan a la gente de la calle y meterlos en una terminal que es interesante ver cómo van a resolver las entradas y salidas de vehículos. Y la pregunta que surge es: ¿y qué pasa con todos aquellos vehículos que vemos día con día haciendo espacio, que es espacio de carretera, espacio para circular, utilizándolo como parqueo? Y tenemos que salir nada más al centro de San José para ver carros parqueados por todos lados, sobre aceras, y no vemos ningún movimiento de esto. El autobús llega con 50, 60, 70 personas a la parada, deja a la gente y recoge la gente que está esperando y sigue su camino, cosa que no pasa con el transporte privado, que estaba abarrotando nuestras calles, usando espacios de circulación como parqueos en nuestras calles. Entonces, si vemos esto, en el tema de edad promedio, estamos por debajo, muy por debajo del promedio del parque vehicular a nivel centroamericano. Es una comparación interesante. Y bueno, y el tema de utilización de espacios también evidencia que realmente hay un mal aprovechamiento por parte de la parte privada. Y también estamos de acuerdo: el transporte hay que modernizarlo, pero recordemos que las reglas del partido no lo ponen los empresarios, no lo ponen las empresas. Las reglas de cómo se juega cantidad de buses, estructuras operativas, horarios, frecuencias, todo esto lo define el Consejo de Transporte Público, lo cual tiene una relación también tarifaria, que entra la RECEP en este partido. De hecho, ya vamos a entrar a esos detalles, digamos, de lo que en lo que ustedes están amarrados por parte del Estado costarricense. Pero, por ejemplo, en sectores, no sé, un ejemplo, vamos a ver, San Pedro. Cuando uno va para la Universidad de Costa Rica, por ejemplo, puede agarrar casi cualquier bus como de 10 líneas que pasan exactamente por el mismo lugar, que es el Parque John F. Kennedy, y ya mucho después, digamos, empiezan a distribuirse. ¿Cómo analizan ustedes esta problemática? Porque ciertamente viniendo de San Pedro, como por ejemplo, poniendo un ejemplo que conozco, si uno ve un montón de buses de una sola de diferentes líneas, perdón, en una sola ruta, hablando. Ok, disculpe que le traslade el sector. Vamos a hablar definitivamente del sector desamparados, que es el que... el de la sectorización. El que está en el tapete en este momento, en la palestra pública, y el que don Asdrúbal y este servidor con las empresas operan.
Recordemos que las rutas creadas por el Ministerio de Transportes históricamente se llaman rutas diametrales, que van de un destino hacia San José, todas. Recordemos que en esto de sectorización, nosotros los empresarios o el empresariado ha sido el primero que ha dado un paso. Nosotros, desde el año 2000 se ha venido modificando la flota, se ha venido modificando los esquemas operativos, y en el año 2014, ante una solicitud del Consejo de Transporte Público, comenzamos a presentar planes de sectorización, que ya hacía un cambio en la operación, a lo que le llamábamos rutas troncales, que iban a quedar, en el caso del subsector de Desamparados, 4 rutas troncales, llegando hasta San José, y creando rutas alimentadoras y rutas distribuidoras, pero con una serie de estudios realizados incluso por asesores con mucha experiencia internacional, con una serie de estudios que le daban solidez y consistencia a cuáles eran los horarios y cuál era la cantidad de buses y cuál es la cantidad de personas que se debía movilizar. Igualmente le daban consistencia a algunos planteamientos que hicimos en cuanto a cambios viales. Esa es una parte sumamente importante. Nosotros hemos venido trabajando en eso porque somos conscientes de lo que usted dice. Algunas veces podría ser que en algún momento del día, principalmente en hora valle, usted identifique muchos autobuses pasando por un mismo punto que no llevan exactamente la capacidad. Pero eso es un tema que nosotros lo tenemos claro. ¿Qué ha pasado con sectorización? Vamos a ver. No se ha dicho el tema completo de sectorización. En el caso del sector nuestro, se habla de la creación de un carril exclusivo, que le ha dado la imagen a las asociaciones de desarrollo del sector, porque hemos recibido bastantes llamadas, de que es un tercer carril que se va a adicionar. No, no es así. Lo que pretende el plan del viceministerio es, sobre los 2 carriles en cada sentido, eliminar un carril para todo el transporte y entregárselo únicamente a los autobuses. Y dejar uno solo para los carros. Uno solo para todos los vehículos particulares, taxis, carga, equipo muy pesado, para todo el resto de vehículos. Entonces, las asociaciones nos desarrollan de que por qué nosotros nos negamos. No es que nos negamos, es que tenemos que hacer un sistema donde podamos convivir todos transitando. ¿Cuál es la otra parte? Que resulta que el carril exclusivo es solamente un sector de la ruta. Por ejemplo, en rutas de 13 kilómetros son solamente 5 kilómetros. Entonces, ¿qué va a pasar con las rutas del lado de San Miguel? ¿Qué va a pasar con las rutas del lado de Acerrí cuando tengan que aproximarse a la entrada a los carriles exclusivos? En hora pico se va a crear un embudo peor del que se está creando. Eso es parte de lo que nosotros creemos que el plan no está bien concedido ni está bien comunicado a las personas. Leí un mensaje de texto que es un comunicado de prensa del Foro Nacional, donde señalaba que no habían sido consultados por parte del viceministro Urbina en este proyecto. ¿Eso es cierto? Vamos a ver, no hemos sido... Sí presentamos planes, él conoce nuestros planes, hemos mantenido reuniones, sin embargo el ritmo al que se lleva y al que nosotros hacemos referencia es que él quiere presentar un plan que no tiene ningún contenido técnico. Por eso, pero el plan que está presentando, ¿el viceministro se los consultó a ustedes o no? Sí, nos lo enseñó, pero no es un plan, eso no se puede llamar un plan. Si usted le consulta a expertos en este tipo de materia, le va a decir que eso no es un plan, que no es ni siquiera la presentación de un proyecto con un responsable, no tiene el contenido de los datos, calcula velocidades con un ejemplo muy claro como es las velocidades que están calculadas con el nuevo proyecto de tronco alimentación o de sectorización están calculadas en base a Transantiago, y resulta que Transantiago es un proyecto deficitario, porque resulta que en Transantiago ni siquiera hay independencia de las empresas. El gobierno tiene que subsidiar a las empresas porque fue un proyecto mal planteado. Ese es el tema de las realidades. En este momento en el sector de Desamparados, las rutas de San Antonio viajan a un promedio de 5 kilómetros por hora, las rutas de Desamparados, Acerrí y San Miguel viajan a un promedio de 7 kilómetros por hora, y él dice que en este momento viajamos a 13 o 14 kilómetros por hora y que vamos a poder alcanzar velocidades de 30 kilómetros. Eso no lo logran ni en los sistemas BRT más avanzados. Sí, yo quisiera apuntar aquí algo más. Se ha querido vender la idea a la prensa de que es mediante la reducción de autobuses que se va a acabar con las presas. Y eso es una gran mentira,
por dos sencillas razones. La primera, no son los buses los que ocupan la mayoría del espacio vial. Y segundo, eso es un proceso de cambio. Cuando se habla de carriles exclusivos, excelente, pero la gente que está viajando en este momento en vehículo particular no va a guardar su vehículo de una forma inmediata, y eso lo que va a generar es un caos vial en la ciudad. Se habla de reducciones de flotas. Cuando se habla de reducciones de flotas en un proceso de reordenamiento, vamos a ver, la gente ha cambiado sus deseos, sus formas, inclusive los lugares de trabajo han cambiado para muchas personas. Cuando se habla de reordenamiento, un producto o subproducto que podría derivarse es la reducción de flota. La idea es hacer más óptimo el servicio de transporte público, y ahí quiero apoyar lo que dice don Orlando. A nosotros lo que se nos ha presentado son 2 hojas de Excel en reuniones, 2 hojas de Excel que contienen serios errores, 2 hojas de Excel donde hay cosas que no se justifican, como nodo de transferencia, que no se explica por qué tienen que ser, buses de alguna capacidad que tampoco está justificado técnicamente por qué tienen que ser de tal o cual capacidad. Vamos a ver, el transporte público tiene que sufrir una transformación, y recordemos que son las autoridades las que ponen las reglas del juego. Nosotros somos meros operadores que tenemos que acatar lo que las autoridades indiquen, pero no pueden ser ocurrencias. Vamos a ver, los gobiernos salen cada 4 años, y el transporte público es una actividad más duradera en el tiempo. Tiene que ser duradera para garantizar la continuidad de servicio en el tiempo. Hoy por hoy, un bus sale de Guanacaste hacia San José a las 5 de la mañana con una persona o esté lleno. Y esa persona puede ser la señora que viene con su hijo a una cita médica al hospital de niños. Por eso es que el transporte tiene que ser una actividad regulada y tiene que estar dictado por el gobierno. Pero eso tiene que corresponder, los gobiernos salen cada 4 años, y todo cambio que se quiera hacer en transporte tiene que estar garantizado en la continuidad en el tiempo. ¿Para qué? Para que sea sostenible, para que no vayamos a vivir lo que han vivido otros países, como Chile, por ejemplo, con el tema de pago electrónico, que casi le cuesta la salida de la presidenta, o lo que pasó en Transantiago, que ahora lo están devolviendo, y con el problema de que ya el caos fue generado. Ya tenemos caos, bueno, queremos hacerlo, pero hagámoslo de una forma responsable, con estudios que justifiquen. Hasta la capacidad del bus tiene que estar justificada técnicamente porque es de un tamaño y no de otro. Igual los recorridos, igual los tiempos de viaje, igual todo tiene que estar justificado. Obviamente no podemos trabajar por ocurrencia, no puedo trabajar por ideas que no están sustentadas de ninguna manera. Don Eimer, perdón, don Orlando. Sí. Es que don Eimer hace rato está ahí en silencio, quería participarlo también. ¿Les parece una ocurrencia, don Eimer, esto? No, por supuesto. La falta de estudios técnicos que se pretenden imponer va a ser mayor el caos vial. Un carril en Desamparados donde solo hay 4 y suprimir 1 para dedicárselo al transporte público, eso no va a solucionar el problema. No va a solucionar el problema. Ocurrir simplemente una cantidad de buses con una capacidad, eso no va a solucionar el problema. Como bien lo dice don Adrual, las personas no van a dejar el carro de hoy para mañana teniendo un carril exclusivo. Las personas tienen una comodidad, y nosotros como servicio público y el Estado tiene que garantizar que esa comodidad a las personas en el transporte público se les siga brindando. Entonces, si no se tienen los estudios técnicos correspondientes, al final vamos a hacer mayor el caos vial. Igual ahora está pasando en Alajuela con la incorporación de este semáforo, y lo hemos visto todos estos días sin estudios técnicos, cómo se implementa un semáforo que lo que hace es colapsar la red vial mucho mayor. Tenemos un montón de mensajes en Twitter de usuarios, por supuesto. Marco Vinicio, que vive en Desamparados, dice: ese plan de verdad va a colapsar todo el cantón, hoy vivimos ya un caos. Pero también hay usuarios de autobuses. José Enrique Rojales dice: los buses son sumamente altos. No sé a qué se refiere con altos, y físicamente altos, pero bueno, hay que hacer pago manual, aumentan los tiempos de abordaje y descenso. Y otro tuitero dice: si los buses no recogieran ni dejaran gente sobre la vía, y si ya contaran con pago electrónico, agilizaría muchísimo. Don Orlando. Definitivamente, los estimables oyentes, usuarios del transporte, tienen toda la razón.
Cuando nosotros hablamos, no hablamos de sectorización, no hablamos de troncoalimentación, no hablamos de reorganización. Hablamos, y por eso me permití mostrarlo, hablamos de un plan de reorganización, un plan completo, que tiene el contenido de la modernización y que habla de la modernización con pago electrónico, con paradas adecuadas, con lugares donde se puede hacer un transbordo de pasajeros, pero que sea adecuado ¿para qué? Para que lo utilice las personas con discapacidad, los adultos mayores, que tenga seguridad para los niños y muchachos de escuelas y colegios, para que, en fin, todo el usuario pueda hacer un transbordo cómodo, un transbordo rápido y ágil. Sabemos que habrá que modificar el tipo de flota, traer algunos buses con algunos adelantos diferentes, pero quería por eso mostrar esto. Este es el plan que nosotros presentamos en el 2013, un plan que contiene todos los estudios técnicos con lo que llamamos subibajas en cada parada, cuáles son las rutas, cuál es la justificación de la intervención vial. Y este es el plan que nos presenta el señor viceministro hace una semana, porque él viene diciendo que nos lo presenta desde hace 2 años, y es mentira. Esto nos lo presentó hace una semana o escasos 15 días. La otra parte donde tenemos que ser bastante serios en este tema es que, por ejemplo, el señor alcalde de Desamparados, don Gilbert, viene pidiéndole que presente, al igual que nosotros, los estudios viales completos, los estudios de vialidad, los estudios de la cantidad de carros que accesan las rutas de Desamparados. Bueno, déjeme, gracias Fede Cruz, nuestra jefa de información, que vino a avisarme que el presidente Solís ha separado al viceministro de Transportes del tema de la sectorización. Dice que la implementación del proyecto, estoy leyendo el diario La Nación, gracias Fede, dice que la implementación del proyecto de sectorización de autobuses ya no estará a cargo del viceministro Sebastián Urbina, que la decisión fue tomada por el presidente y comunicada al viceministro este lunes. Que es don Carlos Villalta, el jerarca de esa cartera, quien asumirá las responsabilidades. Y la sectorización, bueno, ya ustedes lo han escuchado, es un plan que pretende desde el MOB reordenar las rutas de bus para disminuir la cantidad de unidades. ¿Sabían de la separación? Sabíamos a eso de las 12 del día, sabíamos de que estaba la intención, o ya el mismo Sebastián había comentado eso. Aquí lo que queremos ser claros es que cuál es la posición. Aquí no queremos que nos llamen, como se ha venido diciendo y como el mismo señor ministro lo ha manifestado, que a veces somos nosotros los empresarios los que no nos ponemos de acuerdo, y algunos periodistas lo han manifestado, y por eso queríamos demostrar esto. Voy a poner un ejemplo. Hace 15 días en la municipalidad de Desamparados, el señor alcalde le pide todos los planes de los estudios de vialidad en el cantón. Estaba don Junior Araya también ahí, de Ingeniería de Tránsito, y don Junior reconoce que no están hechos y que no los puede hacer por una bendita intervención que están haciendo entre Los Guidos y Patarrá con un puente nuevo. Posteriormente, don Junior reconoce en otra entrevista a un medio que no puede hacer ni siquiera intervenciones menores si no hay un plan de vialidad, si no hay un estudio que diga la afectación. Pero resulta que el señor viceministro insistía en que quería un carril exclusivo, aunque no existieran esos planes de vialidad. Eso es lo que queremos. Lo que queremos aprovechar es manifestar que los estudios que nosotros hemos presentado son completamente técnicos y serios. Que sabemos de esta noticia, sí, claro, lo sabían, pero no queremos que mañana vengan a tacharnos a decir que es que el empresariado movió al viceministro de tal parte. No, la no presentación de planes concretos y bien estructurados hizo que él fuera removido, por lo menos de la coordinación de sectorización. Sí, lo que yo he escuchado, don Adrúbal y don Eimer, en algún momento, también por parte de autoridades de gobierno, no oficialmente, es decir, no en grabaciones, es decir, claro, es que los autobuseros se niegan porque a la hora de disminuir la cantidad de buses, disminuye la cantidad de ingresos económicos y entonces salen perdiendo. Es así. Vamos a ver, volvemos nuevamente al tema de los estudios técnicos. Se ha hablado mucho de carriles exclusivos, y esa ha sido la gran bandera que se ha querido izar, diciendo que el carril exclusivo y que vamos a sacar buses de circulación. Hoy por hoy más bien existe una necesidad, y lo vemos, y nuestros radioescuchas lo pueden confirmar. Hoy por hoy, en horas pico, los autobuses no dan la capacidad para recoger la gente. Es una situación que se ha vuelto hasta normal, ver buses que pasan abarrotados y no hay capacidad.
hay una necesidad más bien de aumentar la cantidad de flota. Se ha hablado de carriles exclusivos. El carril exclusivo podría o no podría ser la solución. El tema son los estudios técnicos. Veamos el carril exclusivo que se habilitó aquí por el cementerio, de la avenida 10. El de la avenida 10. Don Andrés, perdón, antes de que continúe, pero es que, digamos, allá no estudios, digo, a pura lógica, pareciera que un carril exclusivo en una vía de dos carriles, pues, no tiene sentido. Se lo digo como conductor de un carro particular. Si ya 2 carriles me hacen una presa enorme, ahora con un carril, digamos, puede ser que usted dé el beneficio de la duda, pero digamos, cualquier estudio técnico, digo, no sustituye la lógica, y la lógica dice que cuando hay 2 carriles y usted dedica uno solo al transporte público, pues en el otro vamos a colapsar. Esa ha sido nuestra batalla de explicar a los medios y de explicar a autoridades cómo se han estado manejando las cosas. No podemos hablar de carriles exclusivos y me alegra más bien que sea usted el que recurra a la lógica para darse cuenta de que eso es imposible, es inviable, y más en un lugar como Desamparado, donde hay que estar ahí ahora pico para ver el congestionamiento que existe. Si vamos a hacer un carril exclusivo solo para un autobús, y bueno, y surge la pregunta, pensemos que a un autobús se le estalla, porque se habla de hacer divisiones, divisiones físicas entre carriles, para que no pase lo que ya ha pasado, que la gente, como así que en Avenida 10, que la gente se brincaba el carril. Bueno, ¿y qué sucede si un autobús tiene un desperfecto mecánico o se le estalla una llanta? ¿Qué va a pasar con los buses que vienen atrás? Entonces todo esto, y esa ha sido nuestra solicitud. Vamos a ver, y aquí es importante aclararlo, porque mucho se ha dicho, y hasta ahora, y agradecemos esos espacios, mucho se ha dicho, nosotros somos promotores de la modernización del transporte público. Esos proyectos que don Orlando le presenta, las empresas las presentamos en febrero y abril 2014. Estamos a 2016 y no hemos recibido aún una respuesta. Hay estudios, hay inversión económica por parte de las empresas para que esos estudios, aunque se sean vistos, nos digan sí o no. Pero ni siquiera hemos tenido esa respuesta. Y ahora se nos sale con un tema de informalidad, un documento que don Orlando le dice que presentó el señor viceministro, sí, y hasta sin firma viene. No sabemos, eso es un borrador de cualquier cosa. Mañana eso sale mal y no existe un responsable de esto. Realmente el transporte tiene que medirse con mucha responsabilidad, tiene que hacerse. Estamos de acuerdo, el transporte público, y usted le preguntaba ahora a don Orlando que somos parte del problema. Estamos convencidos de que no somos parte del problema. Y podemos ser parte de la solución si las autoridades de gobierno toman las decisiones correctas para que eso se dé. Y aquí reitero, nosotros somos meros operadores del transporte. Lo que se nos diga que tenemos que hacer, tenemos que hacerlo, pero de una forma responsable, porque una cosa sí tenemos, y es compromiso con los usuarios que atendemos todos los días. Regálame unos minutos para ir a la pausa comercial. Vamos a hacer solo una pausa. Y hoy tenemos un problema, porque siempre el invitado de Matices escoge la canción de cierre. Hoy nuestros 3 invitados van a tener que ponerse de acuerdo para escoger una canción de cierre, y que van a aprovechar esta pausa comercial justamente para hacerlo. Son las 3:33, ya regresamos con más de Matices. La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. Porque la realidad tiene muchos tonos. Matices. Tres de la tarde con 41 minutos, regresamos a Matices. Muchas gracias por estar con nosotros. Hoy estamos con la Cámara Nacional de Transporte. Sumamos a esta mesa hoy de Matices a doña Silvia Oraños, ex viceministra de Transportes, que está con nosotros aquí, hoy miembro de la Cámara. Doña Silvia, ¿cómo le va? Un gusto volverla a ver. Gracias por la invitación. Igual. Bueno, entenderán que está trabajando toda la redacción de Noticia Monumental a esta hora en la noticia de la separación del tema de sectorización del viceministro Urbina. Así es que tengo que pedirles una reacción oficial. Don Orlando, ¿qué le parece? Usted me dijo, ya la conocíamos, ya sabía qué iba a pasar. ¿Qué le parece ahora que el presidente ha tomado la decisión? Vamos a ver, en los últimos 15 días hemos tenido 3 reuniones,
en donde ha estado el señor ministro, don Carlos Villalta, en otra estuvo el señor presidente y en la última estuvo la viceministra de la presidencia y asesores de ellos y la gente del Consejo de Transporte Público, la Junta Directiva. Nosotros consideramos, tal y como lo hemos dicho, se lo dijimos al señor ministro en esas reuniones, que es oportuno la designación de otro interlocutor o otro coordinador en el tema de sectorización. No íbamos a avanzar más con posiciones intransigentes o con posiciones de que no nos entregaban estudios técnicos eficientes y completos que nos permitieran hacer las proyecciones debidas en beneficio de los usuarios, en beneficio del transporte del sector. La posición oficial, podríamos decir, que nos llena de regocijo el saber que vamos a tener otro interlocutor. Si parte de la noticia que escuchamos es que el coordinador va a ser el señor ministro, pues bienvenido, aplaudimos esta decisión del señor presidente. Aunque sea el jefe del interlocutor que no les gustaba. Aunque sea el jefe del interlocutor que no nos gustaba, creemos que don Carlos Villalta tiene la suficiente experiencia y la suficiente capacidad en todos los temas de ingeniería, en temas de transporte, y que va a ser de gran ayuda a su incorporación. Urbina no tenía experiencia. Así es. Una vez nos manifestó que su gran experiencia en transporte era manejar una compañía logística en Estados Unidos que transportaba paquetes. Y nosotros no transportamos paquetes, transportamos estudiantes, adultos, personas que necesitan llegar a sitios de trabajo, a sitios de estudio, que necesitan hacer alguna diligencia especial, y en eso tenemos que ser muy puntuales y muy respetuosos. Doña Silvia, usted pasó por donde asustan, y créame que ahí asustan mucho. ¿Cómo lo ve usted ahora desde esta otra trinchera, el proyecto de sectorización? Bueno, yo le insisto en llamar el proyecto porque así lo llama el viceministro, que ha presentado don Sebastián Urbina. Bueno, yo le tengo que decir que al día de hoy yo desconozco cuál es esa propuesta, incluso creo los compañeros comparten mi opinión en el entendido de que no hemos recibido ningún documento formal por parte de don Sebastián. Los datos y los números que manejamos son los mismos que se manejan en la prensa y desconocemos qué estudios dieron origen a esa información. El tema de sectorización es un tema complejo, no puede verse de forma aislada, tiene que ser parte de un proceso integral de modernización del transporte. Incluye otros factores que son factores elementales para que el proyecto pueda ser un éxito, no solo la troncoalimentación, que es lo que nos referimos cuando hablamos de sectorización. Necesariamente tenemos que hablar de integración tarifaria, precisamente lo conversábamos ahora con la defensora de los habitantes, doña Montserrat, que ignoramos por qué los procesos se han venido dando prácticamente con un divorcio, cuando tienen que ser procesos que tienen que caminar de la mano de forma integral. El pago electrónico es un proceso importante para que la sectorización sea un éxito, y es que si usted se va a países como México, donde estos proyectos ya son proyectos que han ido avanzando poco a poco, el hecho de que en un sector se pretenda establecer un proceso como el proceso de la troncoalimentación o sectorización, donde usted tiene que obligar a los usuarios o tiene que incentivar a los usuarios para que lleguen a un centro de interconexión, se bajen de un bus y se suban a otro, sin que exista ni siquiera una integración tarifaria, tengan que volver a pagar una tarifa para llegar a su punto destino, que al final de cuentas es el mismo cuando se montaba en una ruta radial, el proceso al final de cuentas fracasa. ¿Por qué? Porque se hacen procesos totalmente aislados, y de ahí es donde nosotros hemos venido exigiendo la existencia de esos estudios técnicos y además de esa coordinación en un proceso de modernización donde la sectorización es solamente uno de los puntos. Pero ustedes ya tienen los estudios técnicos, porque en esta propuesta que me enseñaba hace un rato don Orlando, que creo que estaba fechada en el documento en 2013, pero don Adrúbal dijo que se había presentado entre febrero y abril del 2014. Es decir, ya ustedes tienen una propuesta, una solución al colapso vial que nos enfrenta hoy en temas de transporte público, don Adrúbal. Sí, claro. Recordemos que modernización es un conjunto de elementos. Uno es el reordenamiento de la operación de transporte público, llámese sectorización, que tiene que ir de la mano con el pago electrónico, y todo eso en nuestra legislación actual tiene que estar también respaldado por la autoridad reguladora de los servicios públicos.
Todo esto tiene repercusiones tarifarias. Nuestra solicitud siempre ha sido que se den las condiciones justas para los usuarios y para los prestatarios de servicio. No quisiéramos que se den situaciones donde se terminen apagando operadores de servicio o que se terminen cometiendo abusos tarifarios contra usuarios. La idea es que el transporte sea más barato y más accesible para todo el mundo, pero las formas de pago ya cambiaron, ya no solamente con el efectivo. Sectorización tiene que ir, y bien apunta ahí Silvia, firmemente amarrado de pago electrónico. Emer, ¿cómo hacemos el transporte público más atractivo? Porque hoy tenemos muchos mensajes en Twitter que efectivamente admiten, digamos, y aquí lo voy a decir con todas las palabras, la incapacidad del Ministerio de Obras Públicas y Transportes para solucionarlo, pero también son usuarios que de alguna forma se quejan de algún servicio por parte de las empresas autobuseras. Por supuesto, el transporte público tiene que tener una integración, como bien lo dicen ellos, una integración tanto en la infraestructura como en el servicio que se brinda. No podemos esperar un servicio de primera calidad cuando tenemos una infraestructura vial de hace 10 años. Tenemos que mejorar la infraestructura. De hace 10 ojalá, no, tenemos una de hace 50. Bueno, por supuesto. Entonces sí, no podemos esperar cambios importantes si no vamos de la mano con integraciones de pago electrónico, modernización del transporte público, pero esto, como bien dicen ellos, tiene que ir de la mano con una fijación tarifaria o una política tarifaria que se ajuste a todo lo necesario que se está pidiendo por parte de los entes reguladores. Bueno, una de las discusiones, Randall, que se ha venido generando y que nosotros también hemos planteado a la administración es ¿qué es lo que se quiere del transporte público? Nosotros somos prestatarios de un servicio que al final de cuentas es un servicio del Estado. Y que brindamos a través de una autorización que el Estado le da, que es una concesión, pero las condiciones operativas de ese servicio, tanto el establecimiento de los horarios como las condiciones operativas de las rutas, los recorridos, los trazados de las rutas, los establece la misma administración. En este momento tenemos un enorme problema que es la dicotomía que se presenta entre la autoridad reguladora de los servicios públicos como el ente que le fija las tarifas y el Consejo de Transporte Público como el ente regulador del transporte. El transporte en nuestro país obedece a una política pública, lo que el Estado quiere que se brinde como servicio público. En este momento tenemos el problema, por ejemplo, ante un modelo tarifario recién aprobado por ARECEP que excluye dentro de sus conceptos básicos la política establecida por el Estado. ¿Por qué? Porque el Estado va apostando hacia una flota de mejor calidad, Euro 3, Euro 4, Euro 5, inversiones que permitan esa modernización que están ausentes en esa política tarifaria. Entonces, bueno, primero defíname usted, administración, qué es lo que espera como servicio. ¿Queremos un servicio regulado? Bueno, sin embargo, en este momento abrimos la puerta para que operadores ilegales, por ejemplo en el caso de Uber, vengan a brindar un servicio al margen de la ley. Entonces, primero la administración tiene que plantearse qué es realmente lo que espera del transporte. ¿Y quién debe planteárselo? El ministro. La administración como tal define dentro... Pero es que en la administración entra la ARECEP, digamos, la administración, entendiéndolo como el Estado costarricense, entra la ARECEP por un lado y el Ministerio de Obras Públicas y Transporte sobre otro. ¿Quién debería de tomar la decisión de lanzar, digamos, la línea sobre la cual caminar? La fijación de la política pública la establece el Poder Ejecutivo a través de sus órganos rectores, que en este caso es el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y el Consejo de Transporte Público. Pero esa política pública tiene que ser respetada por esos entes reguladores. Aquí es importante, Donald, hacer una aclaración. El transporte público ha enfrentado históricamente una separación de alcances o de responsables en todo esto. El Consejo de Transporte Público emite reglas a seguir y estructuras a operar, pero por otro lado la autoridad reguladora es la que debe estar vigilante de que esta estructura esté debidamente respaldada. Le pongo un ejemplo nada más. Se nos habló de buses de 15 metros para el tema de sectorización. Bueno, y la pregunta que surgía es ¿por qué 15 metros? Y la pregunta que sigue quedando todavía, porque aún no tenemos criterio de la autoridad reguladora, es
¿Y qué va a pasar con esas inversiones? El Ministerio de Transporte dice autobuses de 15 metros y la autoregulada no está reconociendo autobuses de 15 metros. Entonces la pregunta es cómo se van a hacer estas inversiones. Pago electrónico, tiene que tener una política tarifaria muy clara para que haya incentivos, porque no es solamente que la persona se suba al bus a hacer su paguito, es que haya una política tarifaria donde, como lo vemos en otros países, donde la gente se vea motivada a comprar paquetes y si va a usar todo el sistema de transporte, como pasa en el Metro de México, que paga un pasaje y con ese pasaje viaja por todo el sistema del metro. Bueno, todo eso son políticas tarifarias y tienen que ser respaldadas por el Consejo de Transporte Público. Aquí, esta separación que se ha dado de instituciones, incluso hemos recibido respuestas por parte del mismo señor viceministro en algún momento, cuando le hicimos esas consultas, y la respuesta fue: yo no tengo injerencia sobre la autoridad reguladora, y tiene toda la razón. Pero bueno, es el momento de traer a la mesa a todos los actores y discutir verdaderamente de qué queremos, cómo lo queremos y quién va a ser el responsable de que todo se cumpla. Oye, nos quedan 30 segundos. No, por supuesto. Para responder la pregunta que vos me decías, ¿cómo hacemos el transporte público más atractivo para todos? Hay que haber una integración, tiene que haber una integración. Cuando un órgano rector nos solicite a nosotros, en el caso de buses Euro 5, bueno, que haya una integración de todos los sectores para que eso sea posible, porque si no seguimos en el entrabamiento, el transporte público no va a poder llegar a ser atractivo como los empresarios quieren que sea. Que hay una disposición de todos para la modernización, para hacer un transporte público atractivo, expedito y ágil, pero tiene que haber una política que nos integre a todos. Noemer, muchas gracias por haber venido hoy, don Andrés, doña Silvia. Muchas gracias. Hoy tenemos un Matices evidentemente más corto porque viene ya Oro y Grana. Después a las 5 de la tarde, Pelando el Ojo, a las 7 de la noche la tercera emisión de Noticia Monumental, a las 8 de la noche en Canal 2 la repetición de Matices. Los señores y las señoras hoy presentes en esta mesa se pusieron de acuerdo, pues siempre el invitado escoge la canción de cierre, y escogieron a Sonny Cher, una muy buena pieza, una de las mejores que han escogido los invitados de Matices, I Got You Babe. Nos vamos, 3:53.